Les damos la bienvenida a este segundo programa de Sutel en la Red, medio alternativo de comunicación. En el día de hoy vamos a tener un programa en el cual vamos a estar recibiendo invitados, invitadas y vamos a tener distintas perspectivas como tenemos siempre en este medio alternativo. Vamos a estar hablando de la democracia y concentración de la propiedad de los medios de comunicación, por ende vamos a dar inicio a este segundo programa. Línea histórica sobre el control y propiedad de los medios de comunicación desde la dictadura a la actualidad. Dictadura, asignación de frecuencias y señales de TV y radio. Decreto de las Fuerzas Conjuntas de 1977 efectiviza la administración y el control de los medios masivos de comunicación a través de la órbita del Ministerio de Defensa. Las empresas de servicios audiovisuales accedieron a las ondas y otorgamiento de frecuencias sin concurso ni evaluación. La oligarquía mediática desarrolló la concentración y el control de los medios de comunicación durante el período de facto, retribuyendo el amiguismo estructural, siendo funcionales a los intereses represivos del régimen, el cual aplicó sistemáticamente políticas de persecución y censura. Conquista de la democracia y retorno al parlamentarismo republicano. Durante el periodo de gobierno del Partido Colorado, bajo la presidencia de Julio María Sanguinetti, se reafirmaron y respetaron los acuerdos sobre el usufructo privado de las frecuencias, habilitando un proceso de profundización de la concentración de la propiedad sobre los medios a través de una política de acumulación por medio de testaferros que firmaron como titulares de diversos medios, sobre todo en el interior del país, acrecentándose el poder concreto de los tres grandes grupos hegemónicos del negocio televisivo y radial. En aquel momento, dichos grupos familiares eran conocidos como los grupos Villar de Feo, Cardoso Yec y el grupo Romay. Período neoliberal, década de los 90. El desarrollo del entretejido de vínculos de poder fue ilustrando un mapa cada vez más potente de la ingeniería de acumulación de medios del Uruguay, el cual puede caracterizarse en 5 grandes conceptos. Los medios de comunicación masiva en Uruguay son concentrados, privados, comerciales, oligopólicos y extranjerizados. Una matriz que se sostuvo durante toda la línea histórica es la ausencia de presupuesto para las señales públicas, en franca desventaja de competencia con canales privados, persecución y represión de los medios comunitarios y alternativos y una raquítica planificación e inversión en contenidos nacionales, promoviendo la compra de contenidos enlatados del exterior. Fundamentalmente esta fue y es una práctica estrategia comercial del Canal 4. En este periodo, los tres grandes logran el control del 95% del negocio en todo el país. Se profundiza el clientelismo político, con pago y contrapagos de espacio en aire para campañas electorales y partidarias, y la financiación por parte de los oligopolios de las campañas de la derecha política conservadora. A principios de la década de 1990, el gobierno de Luis Alberto Lacalle entregó a los grupos económicos de los canales 4, 10 y 12 de Montevideo la licencia de televisión para abonados en Montevideo y a todo el país a los canales privados del interior. Los dueños de los canales privados 4, 10 y 12 conformaron junto con capitales y empresarios extranjeros la empresa Equital, que provee la infraestructura a sus respectivas compañías de cable, Montecable, TCC y Nuevo Siglo, así como al cable operador de propiedad conjunta Multiseñal, y a numerosos proveedores de televisión cable del interior vendiendo paquetes de canales. Otros proveedores de televisión para abonados se mantuvieron independientes y conformaron la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Es así que Equital fue creada para controlar monopólicamente la televisión para abonados de Montevideo y dominar el mercado del interior del país vendiéndole señales propias y extranjeras a los cable operadores, obteniendo el 75% de la cuota de los usuarios del interior. En el 95, las empresas comienzan el cableado subterráneo en Montevideo para la televisión por cable y se adjudica una señal para crear un canal público montevideano. En 1996, en acuerdo con la Intendencia de Montevideo, nació TV Ciudad. El aterrizaje de la televisión para abonados modificó el esquema de negocios de los tres grandes, apuntando a ampliar su fuente fundamental de ingresos basada en publicidad a paquetes de negocios. En este contexto, se dieron varios movimientos de cambios en el cuerpo de asociados y accionarios dentro de los grandes grupos familiares y la extensión a diversas áreas de actividad como el sector agroexportador, importador y nuevas tecnologías. Veamos entonces el mapa de medios en Uruguay. Los grandes grupos son el Canal 10, Canal 12 y Canal 4. Empecemos con el grupo Canal 10. Televisión, Canal 10, Canal 7 de Pan de Azúcar, Canal 9 de Rocha, Red Televisora Color, Radio, Carve 850 AM y Nuevo Tiempo 1010 AM, Cable, TCC, En Vivo y On Demand, Visión Canaria,
Rocha Cable Color, San Carlos Satelital, A+B, emitida en varios cables del interior. TCC Triple Play, cable, teléfono e internet. Web subrayado.com y en alianza con Equital, Multiseñal y Punta Cable. Sigamos con TV Canal 12, cable Nuevo Siglo, en alianza con Equital, Multiseñal y Punta Cable. Asociado a otros grupos como Editorial Ágora, Búsqueda, El País, Grupo Disco, Devoto y Giant. Y Grupo Canal 4, mayor difusora de contenidos enlatados en Uruguay, asociada a Telefe de Argentina. Es el grupo de menor grilla de contenidos nacionales. Es un grupo económico diversificado con negocios agropecuarios e importadores, controlando la publicidad de más de 20 televisoras en el interior del país a través de la red Televisora Color. Televisión, Canal 4 Monte Carlo, Canal 29, Canal 8 de Rosario, Canal 4 de Dolores, Canal 3 de Colonia, Canal 11 de Maldonado, Canal 12 de Fraiventos, Cable, Monte Cable, Del Faro TV, Colonia. Y en alianza con Equital, Multiseñal y Punta Cable. Radios, Monte Carlo CX20, Radio 0 104.3, Radio 0 104.3 Montevideo y Radio 0 101.5 Maldonado, FM del Río 106.9 Colonia, Grupo Clarín, Cablevisión, Fibertel. Recordemos el proceso de discusión de una nueva ley de medios. Los medios hegemónicos promovieron una línea de discurso que intentó ubicar los esfuerzos por la democratización y regulación de los medios de comunicación que se desarrolló a través de la Ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual como una estrategia que coartaba la libertad de expresión con denuncias de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de Justicia desautorizó en varias oportunidades. La Ley 19.307 es una herramienta por la cual el legislador, en ejercicio de su facultad de configuración normativa, ha buscado promover la libertad de expresión y de comunicación en su dimensión colectiva. Es decir, la Corte recoge como criterio general y a eso debe su jurisprudencia, que estamos ante una buena ley que cumple una finalidad de tipo constitucional, afirmó en esa línea el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique. Dicha norma fue producto de la elaboración y discusión por parte de las organizaciones civiles y sindicatos desde hace más de 20 años. Esta discusión llegó al Parlamento a través del Frente Amplio. Allí contó con la oposición férrea de los partidos tradicionales que trancaron el desarrollo de la ley y su plena aplicación. Bajo la premisa de la búsqueda de la democratización de los medios de comunicación, el gobierno del Frente Amplio aprobó una nueva ley de medios, diversa y plural, que apuntara a favorecer el debate democrático de mayor calidad y la libertad de expresión. La misma recién se aprobó a finales del año 2014, durante el gobierno de José Mujica. Durante todo el periodo siguiente, el Parlamento no eligió a los integrantes del Consejo de Comunicación Audiovisual, ente gestor de la norma integrado por representantes del gobierno y la sociedad civil. También es cierto que el expresidente Tabaré Vázquez no nombró al presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual representante directo del Poder Ejecutivo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual regula las licencias de la propiedad, así como el usufructo de las señales por parte de los privados y también del Estado. La norma protege los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a los contenidos de los medios de comunicación, así como defiende la ética, la diversidad de voces y promueve la presencia de la cultura nacional en los mismos. Antes de la existencia de esta ley, había poca normativa al respecto, como la ley sobre radios comunitarias y algunas normas arcaicas de la época dictatorial. Esta norma incluso es avalada por los organismos internacionales como las Relatorías de la Libertad de Expresión de la ONU y de la OEA. Ambos organismos se manifestaron a favor de la misma. También se crea el SECAN mediante el decreto 391 en diciembre de 2014 como parte de la estructura del Ministerio de Educación y Cultura. El Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, SECAN, es el servicio público de comunicación audiovisual de Uruguay y quien se encarga de dirigir la radiodifusión, la televisión y el Instituto de Cine y Audiovisual Nacional. Canal 5, Radiodifusora Nacional del Uruguay, Radios Públicas. La presentación de este nuevo proyecto de ley de medios en el Parlamento por parte del actual gobierno busca echar por tierra todos los derechos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, derechos inalienables de la población al acceso a una información plural y veraz. La nueva norma que está siendo discutida en el Parlamento restringe el derecho de la población frente a los conglomerados dueños de los medios de comunicación, permite, sin tapujos, una mayor concentración de poder por parte de los mismos dueños de siempre, que además ya no tendrán que pagarle al Estado por el uso de las licencias que son del Estado, o sea, de todos nosotros. Tampoco habrá más publicidad gratuita para la campaña de bien público. Recientemente se aprobó un decreto que aumenta el tiempo de publicidad en los canales, tiempo que está regulado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
audiovisual y se eliminan los artículos que protegen a los sectores más vulnerables de la sociedad. En resumen, la ley de medios fue redactada en conjunto con Andeu, la cámara empresarial que representa a los dueños de los grandes medios de comunicación. Continuando con este segundo programa de Sutel en la Red, ahora vamos a estar conversando con el compañero presidente del sindicato, Gabriel Molina. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Todo bien. Gusto. Me alegro. Bueno, Gabriel, en realidad tenemos algunas preguntas para ponernos un poco al día de la situación actual en la cual se encuentra Sutel debido a los cambios que se están generando dentro en Antel en realidad. Por eso, en realidad, la primera pregunta que tenemos para hoy es ¿en qué situación se encuentra justamente el sindicato Sutel frente a todos estos grandes cambios que está viviendo la empresa Antel? Bien, nuestro sindicato es muy joven, ¿no? Tiene apenas 35 años de vida. Dicho sea de paso, este 19 de octubre cumplimos los 35 años en el marco de todo esto que tú, Micaela, acabas de nombrar. Pero todo tiene un comienzo, ¿no? Y un periplo que de alguna forma transitó la historia de nuestro sindicato. En el año 1992, el padre del actual presidente de la República llevó adelante la Ley de Empresas Públicas, que el cometido final era justamente privatizarlas a cada una de ellas, especialmente Antel, porque siempre Antel fue la más codiciada por el mercado internacional. Dicho sea de paso, el 13 de diciembre de 1992, más de un 70% de la ciudadanía rechazó ese intento privatizador. Pero que se dio prácticamente manejando algunos lenguajes o algunas formas que se vienen utilizando ahora, o sea, desmerecer las empresas públicas, debilitar su imagen, fundamentar que para que las mismas pudieran desarrollarse tenían que privatizarse porque no había forma de que las mismas pudieran desarrollarse. Y muchos sostenían que Antel se iba a quedar con una latita porque el resto iba a avanzar y Antel, siendo pública, no iba a poder seguir avanzando. Es evidente que la historia no dio la razón, porque a pesar de todas las dificultades que tuvimos en ese tiempo, hoy por hoy Antel no es solamente la mejor empresa pública que brinda servicios de comunicaciones en el país. Es reconocida en el mundo como una de las grandes empresas de comunicaciones. Y eso ha sido un orgullo, y es un orgullo de todos los uruguayos que a pesar de todas las dificultades que tuvimos en la historia, logramos a través del voto defender la empresa pública. Y hoy por hoy Antel brinda unos servicios increíbles, tiene un peso enorme por ser pública y estatal, y se ha desarrollado enormemente sin dejar de lado absolutamente nada de lo que las grandes empresas de comunicaciones en el mundo vienen haciendo. Antel hasta ahora no ha hecho nada que las demás empresas no hayan hecho, pero parecería que, y no tan parecería, parece que al actual gobierno le molesta enormemente que Antel tenga el peso que tiene en la sociedad. La pregunta que nos hacemos todos, trabajadores de Antel y no trabajadores de Antel, compañeras y compañeros, uruguayos que utilizan los servicios de Antel, si Antel no tuviera la calidad que tiene a nivel de conectividad de Internet, en el medio de una pandemia como se declaró a partir del 13 de marzo, ¿los uruguayos dónde iríamos a parar? Porque en definitiva el tener un 85% de conectividad de fibra óptica, el contar con una plataforma como Vera, y tener acceso a Internet a través del sustento que nuestra red de fibra tiene, si estuviera en manos de lo privado tendríamos esa posibilidad. Habría que mirar al mundo y a nuestros vecinos que muchos de ellos tuvieron que tomar películas estatizadoras para volver a recuperar parte de lo que habían privatizado, por ejemplo, Alberto Fernández. En otro lado, habría que preguntarle a nuestros compañeros brasileros si tienen posibilidades de acceder a Internet como un servicio universal. Y nos vamos a encontrar que no tienen posibilidades. Y nuestro país sí los tiene porque, por suerte, que no es causa del azar ni casualidades, a pesar de todos los intentos, Antel, gracias al voto popular y al apoyo de la gente, hoy sigue siendo estatal, pública y eficiente, brindando los servicios que brinda con todas las dificultades que hoy se le presentan, que eran muy distintas a la del 92, pero hoy siguen siendo dificultades que de alguna forma se manifiestan a través de no tomar decisiones políticas concretas para defender a nuestra empresa pública y no
hacer lo que vienen haciendo, que es justamente debilitar la imagen de Antel, desmerecerla, que los servicios se vengan abajo, generando con eso un malestar propio de quienes usan los servicios de Antel, que ven que se ha debilitado enormemente la calidad, y eso es culpa de los que hoy dirigen Antel, que están poniendo su cabeza en otra cosa y no resolviendo los problemas que tienen que resolver. Tal cual, me parece muy importante todo lo que vos estabas comentando recién y también trayendo un poco también a la realidad. Los y las trabajadores hemos sido en realidad parte fundamental de toda esta defensa de las empresas públicas que vos estabas comentando ahora y por supuesto de Antel. Por eso en realidad la otra consulta que teníamos planificada era cómo está la negociación colectiva actualmente entre Sutel y Antel. Nosotros tenemos un convenio colectivo vigente que a partir del 1 de agosto se renovó porque nadie lo denunció, por lo tanto tenemos vigencia por 2 años más. Pero ámbitos de negociación en Antel no hemos tenido, más allá de la reunión que tuvimos con el presidente actual, que fue una reunión muy respetuosa, muy formal, donde arriba de la mesa quedó claro y demostrado que tenemos posiciones distintas con el tema de Antel. Después de ahí, solamente una reunión más con la actual gerenta general, y en el día de hoy, lunes 21 de septiembre, tenemos una primera reunión con lo que sería el ámbito de negociación que el presidente Antel resolvió con el sindicato, que es muy distinto al que teníamos anteriormente, que lo hemos conquistado. Ámbito de negociación no tenemos, porque, por ejemplo, el presupuesto nacional, que Antel tuvo que enviarlo también a la OPP, fue enviado sin la vista del sindicato, que no quiere decir que tengan que consultar todo, pero si hay espacio de negociación y que de alguna manera el presupuesto también está implícito parte del personal que tenemos en Antel, nos hubiera gustado haberlo tenido antes para poderlo estudiar, para poderlo analizar e incluso para poder hacer propuestas, cosa que no pudimos hacerlo porque lo enviaron sin haberlo consultado con el sindicato. Como cambios organizacionales que se vienen haciendo en Antel, que tampoco forman parte de la negociación con el sindicato. No quiere decir con esto que haya una congestión, nunca la hubo. Pero lo que sí es cierto es que durante más de 10 años, nosotros en Antel tuvimos un papel importante a la hora de negociar que realmente ha fortalecido el relacionamiento entre la empresa y el sindicato. Eso hoy no está pasando. Bien, sí, me parece también fundamental que nosotros desde Sutel también podamos hacer hincapié en que eso siga sucediendo y que no se corte, ¿verdad? Después, yendo un poco más a algunas cosas puntuales en referencia a todos estos temas que tienen que ver tanto con la negociación colectiva y algunas puntualizaciones más, ¿qué opinión tienes tú en realidad sobre la ley de medios y el achique que está sucediendo en Vera Más y en Vera TV? Es parte de lo que nosotros decíamos que a través o de otras formas de hacer política intentan menoscabar el papel de Antel. Al comienzo de todo esto, lo primero que apareció arriba de la mesa es que Antel no iba a desarrollar contenidos ni iba a tener más la plataforma que tenemos. Por otro lado, están diciendo cosas públicamente que a nosotros realmente las queremos ubicar donde tienen que estar. Primero, en el año 2019, Uruguay fue el tercer país en el mundo en hacer pruebas con la tecnología nueva que se viene, que es la 5G. Corea del Norte, Estados Unidos y Uruguay fue el tercero. Pruebas que dieron un nivel alto en la calidad de esta nueva tecnología y que ubicó a Uruguay en uno de los primeros lugares del mundo. O sea, no es nada nuevo esto. Es evidente que para eso necesita dinero, necesita que Antel tenga presupuesto para poder seguir desarrollando. También hemos denunciado públicamente, y se lo hemos planteado al directorio de Antel y a su presidente, que fue con el último que hablamos, es que estamos encontrando nosotros que está existiendo contra la red de fibra de Antel un sabotaje claro porque la están cortando en forma permanente. Y la red de fibra no tiene un costo final, o sea, no es que yo lo queme y me quede con el cobre para poderlo vender. La fibra no tiene ningún costo comercial. Lo único que hacen es cortarla y dejar a miles de uruguayos sin comunicación y sin internet. Y lo más cómico, que no es cómico para nada, pero sí es ubicar dónde está pasando esto. Está pasando en las periferias de Montevideo. O sea, hablamos de Sayago, Sayago Norte, Nuevo París, Colón, Lesica, El Cerro, donde hay realmente dificultades y donde más la gente necesita los servicios de telefonía para poder comunicarse. Hoy por hoy eso lo hemos denunciado. Por lo que tengo entendido, Antel, cuando le preguntamos esto, nos informa
que el Ministerio del Interior le respondió que no tenía policías para poder mandar a esos lugares, para poder cuidar la fibra. No entendemos cuando está pasando esto, quién en definitiva tendría que cuidar la fibra y la red, cuando es un orden público, cuando es un beneficio para todos los uruguayos, y hoy por hoy no lo están cuidando. Esos servicios están viniendo abajo. Se puede mejorar, es solamente tomar decisión política de mejorar algunas cosas, no es necesario invertir. También es cierto que se tiene que invertir en lo que es la expansión de las antenas de telefonía móvil, porque estamos teniendo dificultades también en la conectividad. Por lo que tenemos entendido, porque siempre nos enteramos por terceros, no porque en los ámbitos hayamos discutido esto, porque no lo hemos discutido, que para el 2021 Antel estaría desarrollando una cantidad de inversión para colocar antenas en los lugares donde tiene poca conectividad. Nos parece bien, pero no es lo único que se tendría que hacer. También tiene Antel que tomar decisiones para poder seguir manteniendo la imagen de la empresa. No podemos dejar que la imagen de la empresa se venga a pique. No puede ser que los trabajadores tengamos que informarle a los uruguayos todas las cosas que Antel contrató, que se pueden ver por nuestra plataforma Vera TV o Vera Más, cuando Antel no lo está haciendo, y todavía se molestan. Pero se molestan por algo que lo tienen que hacer ellos. Como empresarios no están haciendo lo que tienen que hacer. El presidente Antel viene de la hípica rioplatense. Supuestamente para el presidente de la República es un empresario privado sensacional y capaz que le fue muy bien. Ahora, en Antel las medidas que está tomando no son de cabeza empresarial. Entonces nosotros estamos muy preocupados por eso. Tan preocupados estamos que hoy en la reunión que vamos a tener lunes 21 de septiembre, justamente estas cosas van a estar arriba de la mesa porque nos parece más que fundamental seguir trabajando en esa línea y en ese sentido que históricamente nuestro sindicato lo ha hecho. Por último, simplemente 2 o 3 cosas más. Primero, nosotros no vamos a dejar que se debilite la imagen de Antel, porque eso iría en desmedro de la sociedad uruguaya y de la democracia en el país, porque si Antel no brinda lo que está brindando, alguien lo tiene que dar. Y ese alguien no va a ser público ni estatal. Va a ser un oligopolio que se está creando a nivel de los medios de comunicación que van a terminar acaparándose de todo y después evidentemente se va a escuchar una sola opinión y no las disonantes. Por tanto, Antel tiene que jugar un papel importantísimo en la democratización de los medios. La ley de medios no apunta a eso. La nueva ley de medios lo que apunta es a fortalecer los privados y a debilitar el papel de Antel en un marco regional tan complejo y bueno, que nuestro país de alguna forma con las políticas que viene tomando va de la mano de las cosas que vienen haciendo en Brasil, de lo que Macri y Argentina hizo con Clarín, y bueno, y que acá de alguna forma las familias que son dueñas de los canales de televisión privado también de alguna forma están presionando para que tengan un papel más importante, cosa que los trabajadores lo vamos a enfrentar con todas las dificultades que estamos teniendo, pero no vamos a dejar de hacerlo porque en definitiva para nosotros la emergencia sigue siendo la gente. Esa era parte de la última consulta. En realidad, ¿cuál era la perspectiva de lucha que tenía Sutel frente a toda esta situación? Yo creo que ahora para finalizar vos la contestaste muy bien. Así que bueno, veremos en realidad cómo sigue esta situación. Nosotros estaremos acá desde Sutel en la Red por mucho más, así que sigan viéndonos. Continuando con este segundo programa de Sutel en la Red, vamos a iniciar ahora el conversatorio sobre los medios desde el punto de vista jurídico y regulatorio. Para ello vamos a recibir a 3 invitados que tenemos en el día de hoy. Vamos a recibir entonces a Victoria Alfaro, periodista, que va a estar con nosotros ahora. También vamos a recibir al abogado López Goldaracena y vamos a recibir también al director de la URSEC, Pablo Siri. Para comenzar con este conversatorio, iniciamos con una pregunta disparadora, en este caso para Victoria, que sería la siguiente. Victoria, ¿cuál fue el objetivo de la ley de medios vigente y cuál es el objetivo del proyecto que es ahora encarnado en realidad en la nueva ley de medios? Bueno, la ley de servicio de comunicación audiovisual, la mal llamada ley de medios, tuvo un objetivo central que fue darle voz a los que no tienen voz. Ese fue el principal factor por el cual las organizaciones sociales y el Frente Amplio tomó como suyo esta ley de servicio de comunicación audiovisual, que tuvo una discusión muy amplia, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, con la presencia incluso de relatores de libertad de expresión para ver el tema de la ley,
que le diera una amplitud que hoy en día no existe en los medios de comunicación y sigue siendo igual hasta el momento, a aquellas organizaciones sociales, sectores de la sociedad que nunca han llegado a ponerse delante de una cámara de televisión. La idea de la ley de medios era ampliar esa cantidad de voces, pluralizarla y hacer llegar a la población otra visión de las cosas de la situación, tanto social, económica y política. Esa ley de medios, que fue ampliamente discutida por la sociedad civil, que pasó por el Parlamento, que fue aprobada hace unos cuantos años ya durante, si no me equivoco, el gobierno de José Mujica, fue implementada en parte en cuanto a sus prerrogativas, por ejemplo, en el tema del Código de la Niñez y la Adolescencia, en protección hacia los menores de edad y hacia los sectores más vulnerables. También en temas de publicidad, también tuvo su protección. La ley también de protección para la libertad de expresión de los periodistas en los medios de comunicación. También reguló todo el tema de la concentración de medios, que es un gran problema que tenemos en nuestro país, en América Latina y en el mundo, donde 4 grandes familias y conglomerados tienen los principales medios de comunicación, los canales privados, que a su vez están concentrados también en canales de televisión por cable. En este caso, esta ley limitaba la concentración de medios, o sea, no podían tener más allá de tantas señales de canal o de radio, pero también desconcentraba ese tema y logró ampliar un poco más el panel de medios de comunicación y le dio también cobertura a las radios comunitarias, lo cual también era muy importante. La ley de medios también protegía a Antel y en este caso actualmente tenemos una ley de medios que está queriendo ser impulsada o por el gobierno actual, que responde a las grandes cámaras empresariales de los medios de comunicación. Si nos acordamos, la asociación Andebu, hace un tiempo atrás, durante un Solo Uruguay, un acto de un Solo Uruguay, fue la gran acaparadora de las noticias en aquel momento, transmitió en directo el acto de un Solo Uruguay en Durazno, si recordamos bien, y allí ella lanzó su plataforma contra la ley de medios. Esta situación llevó incluso a presentar recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, la cual en su mayoría perdieron en cuantos aspectos de inconstitucionalidad, y luego ellos empezaron a hacer lobby en el Parlamento, en todos los medios de comunicación, incluso sacándole la voz a varios parlamentarios del Frente Amplio que la llevaban adelante. Pasó con varios de ellos. Y actualmente conversaron y se pusieron de acuerdo con los partidos tradicionales para echar atrás esta ley de medios. Será importante este tema, que no fue incluida en la LUC por su importancia y fue separada y puesta a consideración como ley de medios aparte de la LUC. Entonces, esta ley de medios actual lo que hace es sacar la mayoría de los derechos, incluso amplía la concentración de medios, es más permisaria que incluso las leyes que venían de la época de la dictadura, por lo tanto es todavía más retrógrada la ley actual que se está a estudio en el Parlamento y deja libre el tema de la concentración de medios, lo cual implica una obstrucción a la libertad de expresión desde nuestro criterio. La libertad de expresión está en peligro nuevamente en este país, porque esto echa atrás todo lo que se venía luchando hace muchos años. Si bien la ley de medios la ley de servicio de comunicación audiovisual no fue puesta al servicio de la población en toda su amplitud, porque lamentablemente, por ejemplo, el Consejo de Comunicación Audiovisual nunca fue nombrado, el presidente de la República nunca puso un presidente del Consejo de Comunicación Audiovisual por parte del Ejecutivo. Incluso se pusieron nombres a criterio del Parlamento que nunca fueron discutidos, no se llegó a un acuerdo, los partidos tradicionales trancaron en todo momento la manifestación de los candidatos y quedó en nada, ¿no? Ese tema del Consejo de Comunicación Audiovisual, que era el centro, el cual iba a regular, controlar y multar incluso a los medios de comunicación que se excedieran y no cumplieran con la ley, esa parte lamentablemente no se llevó a cabo y no le dio la suficiente fuerza a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual para seguir implementándose y para que incluso hoy en día puede ser
fácilmente tirada abajo como lo está haciendo ahora. Eso es uno de los problemas que tenemos también, que la población en sí no tomó como suya la ley de servicio de comunicación audiovisual, no hemos sabido llegar a la población en cuanto a la importancia de la ley y estamos actualmente en una situación muy compleja que va a ser muy difícil revertir, pero que es tan importante a nuestra población como lo es la LUC. A ese nivel está al nivel de la LUC. Le damos las gracias a Victoria por su participación hoy en este conversatorio y siguiendo con el mismo ahora vamos con Óscar López Goldaracena. Óscar, te vamos a realizar la consulta del día de hoy que sería ¿cuál es la importancia del monopolio de Antel en Uruguay? Vaya si es importante reflexionar sobre el monopolio de Antel en Uruguay. A mí me gustaría encararlo, esta reflexión, del punto de vista de los derechos humanos. Generalmente cuando hablamos de derechos humanos nos imaginamos inmediatamente los derechos civiles y políticos o las violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura, cuando en realidad los derechos humanos son ese todo interdependiente e indivisible de las condiciones esenciales, naturales, para que las personas podamos en nuestro cortito tiempo vital realizarnos libremente como personas. Y hay derechos civiles y políticos y hay derechos económicos, sociales y culturales, para ser simple. Y a unos lo que el derecho les impone es el dejar hacer las libertades, los derechos civiles, poder reunirnos, poder expresarnos, poder comunicarnos. Y los derechos económicos, sociales y culturales implican un hacer del Estado, porque si eso lo dejamos al mercado, a la libertad, jamás se va a realizar un solo derecho económico, social o cultural. Pensemos en la educación, en la alimentación, en la vivienda dejada al mercado. No garantiza la universalidad. ¿Por qué esta reflexión y qué tendrá que ver con el monopolio de Antel? Lo que ocurre es que el acceso universal a las telecomunicaciones es base, es un derecho humano fundamental. Y esa interrelacionalidad de derechos humanos hace de que sea fundamental para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Acceso universal. Y el acceso universal implica obligaciones de hacer del Estado para garantizar ese acceso universal. Y aquí es donde ingresa el tema ya no jurídico, porque hasta ahora lo que estoy diciendo es jurídico puro. Hay obligaciones de hacer o que el derecho las impone para los derechos económicos, sociales y culturales. Para llevarlos a la práctica, políticas públicas se necesitan. Y aquí se discute, ¿pueden ser privados o tiene que ser solo el Estado? Pensemos, la universalidad en el acceso a las telecomunicaciones, si las dejo librada a los privados, voy al mercado, ¿me garantizan un acceso con equidad o no me lo garantizan? Desde el punto de vista jurídico, un privado puede gestionar un servicio, pero lo debería hacer, en estos casos, como si fuese un servicio público, con control y supervisión estatal. Pero si vamos a lo que es la lógica del mercado, que es el afán de lucro, ¿cómo se garantiza que se pueda brindar universalidad y acceso universal a un servicio con ese afán de lucro? Entonces, muchos países, muchas sociedades optan por políticas de compensación en costos, ¿verdad? Pero aquí es donde hay que reflexionar cuál es el rol estratégico de las telecomunicaciones para la sociedad y si eso nos garantiza una gestión por privados, la universalidad con equidad. Porque es fácil decir, vamos a universalizar el servicio, pero vamos a hacerlo con equidad. ¿Qué quiere decir con equidad? Que todos puedan acceder al servicio. El que no puede pagar también tiene que acceder al servicio, si no, no estamos garantizando el derecho humano al acceso a las telecomunicaciones. ¿Y eso lo puede garantizar un privado en su afán de lucro? Pensemos en el rol, redimensionemos el tema de las telecomunicaciones. Tratemos de mirarlo un poquitito en dimensión social, en dimensión humana, en el beneficio colectivo. Si es esencial para nuestra sociedad el acceso universal con equidad, no deberíamos dejarlo en manos de privados. Deberíamos redimensionar el rol de las empresas públicas. Deberíamos redimensionar el rol del Estado
como ocurrió en el Uruguay, como lo hicimos con el derecho al agua y al saneamiento. ¿Por qué no enfocamos el tema de las telecomunicaciones en clave de derechos humanos para tener una universalidad conceptual entre los uruguayos, de que es necesario que el servicio sea universal, accesible, en equidad, sin excepciones? Discutamos entonces cuál es el mejor instrumento. ¿Es a través de privados o es a través del Estado? Y ahí no, pero la pregunta se cae de maduro. ¿Es estratégico? Y es el Estado el único que puede dar la garantía de que no hay afán de lucro. Entonces, reflexionemos sobre esta base matriz, yo diría, matriz, en el tema de todo el rol de las empresas públicas, cuando se trata de hablar de generar la efectiva vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, porque están todos interrelacionados. Si no tengo acceso a las telecomunicaciones, no puedo ejercer libremente mi ciudadanía, no la puedo ejercer conscientemente. Si no puedo ejercer ciudadanía, mis otros derechos se ven vulnerados. Todos están interrelacionados. Y por lo tanto yo entiendo que desde el punto de vista político, como política pública, la mejor opción para garantizar la universalidad de derechos en materia de telecomunicaciones es fortalecer a las empresas públicas en la materia. Y específicamente en el tema de las telecomunicaciones, que el monopolio en telecomunicaciones está vigente. Y eso podría ser objeto de otra conversación, pero es un tema puntual. Está vigente, lo debemos defender. Muchas gracias. Le damos las gracias también a Óscar por la participación en el programa de hoy y ahora a continuación vamos a recibir entonces a Pablo Siri y lo vamos a dejar con la siguiente pregunta para que nos pueda contestar. Pablo, entonces, ¿cuál es el marco regulatorio hoy en telecomunicaciones y qué papel juega la URSEC con los cambios que hay en la Ley de Urgente Consideración y la Ley de Medios? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder estar en este espacio. La pregunta me gustaría más tomarla por el lado que nos dejaba planteado el doctor López Goldaracena, que creo que es el gran debate que hoy está planteado en nuestra sociedad y en todo el planeta, que es las telecomunicaciones vistas como derecho humano, como la posibilidad de acceder por parte de todas y todos a determinados servicios que en realidad son determinados derechos que hasta hace no mucho tiempo ni siquiera existían, ni siquiera podíamos concebir. A nadie se le ocurría que fuera un derecho humano el acceso al telégrafo. Hoy por hoy se nos antoja como imposible la vida sin acceder a servicios en Internet, por ejemplo. Esto es una de las cosas que nos ha demostrado, entre otras cosas, la pandemia en estos días. El caso de Uruguay es un caso que se ha estudiado en todo el mundo, se debate por qué nuestro país reaccionó ante el COVID-19 de manera distinta a lo que sucedió en el resto del planeta. Uno de los motivos, no el único, pero uno de los motivos es la práctica universalidad en los accesos de servicios de telecomunicaciones que tiene la población uruguaya, a diferencia de otros lugares del planeta donde esa posibilidad en realidad no es tal, es efectivamente imposible el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones. Ese es el papel fundamental que debería cumplir todos los organismos del Estado que están asignados por las distintas normas a la prestación de los servicios de telecomunicaciones. ¿Cuál es el papel que debería tener la URSEC? La URSEC debería garantizar el acceso igualitario a los servicios de telecomunicaciones por parte de toda la población. ¿Qué debería garantizar la URSEC? El acceso universal de toda la población a medios de comunicación audiovisual, a servicios de comunicación audiovisual. ¿Qué debería garantizar la URSEC? La universalidad del acceso a los servicios postales, tan importantes hoy precisamente en esta situación de pandemia, con todo lo vinculado a la teleeconomía, porque está muy bien, yo opero por internet y compro tal cosa y vendo tal otra, pero alguien tiene que venir a llevármelo a casa o alguien tiene que venir a buscar lo que estoy vendiendo. Eso no sería posible sin servicios postales, de los cuales nos olvidamos mucho, y URSEC es también uno de los organismos que lo regula. Para contestar la pregunta que hacía Mica, hay algo muy importante. En este momento, en nuestro país, sigue vigente la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual número 19.307.
está absolutamente vigente y como tal la URSEC es el organismo obligado a hacer que se cumpla hasta tanto sea modificada, como sucede con todo el resto de los organismos del Estado en todo el resto de las situaciones de aplicación del marco normativo. O sea, la única obligación que tiene hoy la URSEC es hacer cumplir la ley 19.307. Todo intento de que se cumpla a medias o que no se cumpla la ley de 19.307 es una violación del marco normativo vigente y, por lo tanto, tiene todas las consecuencias inherentes. Por lo tanto, esa ley en este momento sigue absolutamente vigente. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, que mucho fue debatida por toda la sociedad, lo que hizo con la URSEC desde el punto de vista de su institucionalidad es convertirla en un servicio descentralizado, igual que otros servicios que existen en el ordenamiento jurídico nacional, y por lo tanto la dota de una independencia muy importante, particularmente del Poder Ejecutivo, que es de donde sale la URSEC. La URSEC era la unidad ejecutiva número 9 del inciso número 2, que es Presidencia de la República. Era un organismo de la Presidencia de la República y hoy es un organismo independiente con autoridades designadas por el Senado, con venia parlamentaria, por 3/5 de votos, y es por lo tanto un organismo que reviste mayor independencia. Algo muy importante que mencionaba Victoria en su intervención inicial es que la LUC tenía incorporados 2 artículos que establecían para la URSEC y para la empresa estatal de telecomunicaciones algunas obligaciones en materia de manejo de infraestructuras y establecimiento de las tarifas de ese manejo de esas infraestructuras, que fueron retirados de la Ley de Urgente Consideración y pasaron a su debate en la Ley de Medios. Por cierto, la Ley de Medios, tal cual ha sido presentado el proyecto en este momento, no plantea lo que originalmente se planteaba la LUC, que era la obligatoriedad ante él de compartir a tarifas fijadas por la LUC las infraestructuras que son propiedad de todas y todos los uruguayos. Ese es un debate que, bueno, entre otras cosas, al ser servicio descentralizado, no me toca a mí en este momento, o no puedo yo en este momento dar mi opinión sobre esto. Yo soy parte de la comisión directiva del organismo regulador encargado de hacer cumplir la ley, a uno le guste o no le guste, y es por lo tanto uno tiene que mantenerse desde ese punto de vista. En relación a la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual proyectada o al proyecto de ley presentado ante el Poder Legislativo, hay algunas preocupaciones que ya ha planteado la Coalición por una Comunicación Democrática que son particularmente llamativos, como es la eliminación completa de todo el capítulo de derechos que tenía la Ley de Servicios que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente, de derechos de los usuarios y de derechos de los periodistas. Una de las primeras comunidades que se ha manifestado al respecto es precisamente el Sindicato de los Trabajadores de la Comunicación Social, la Asociación de la Prensa Uruguaya, y particularmente las asociaciones de sordos que se han manifestado radicalmente en contra de que se elimine de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual los derechos de las personas con discapacidad auditiva. Ese es uno de los temas que es bien complejo. Otro tema muy complejo es que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no solo pasa de 3 a 8 el número de medios que puede tener un titular X, sino que además establece que quienes tengan menos del 30% de la titularidad de un medio de comunicación no serán considerados titulares de los mismos. Esto quiere decir, en un caso hipotético y razonando por el absurdo, que 4 personas, cada una de ellas con solo el 25% de la propiedad de un medio de comunicación, se pueden apropiar de todos los medios de comunicación audiovisual radioeléctricos de nuestro país. Parece una cosa absurda, parece descabellado, pero es perfectamente posible. Eso, por supuesto, hace que el panorama posible de concentración de medios de comunicación audiovisual
no sea, como hemos tenido en nuestro país históricamente, una concentración muy elevada de los medios de comunicación, sino que lo lleva al exabrupto prácticamente. Y bueno, ese es uno de los temas que tocará discutir en el ámbito parlamentario cuando se determinen este tipo de cuestiones. Luego la URSEC le tocará implementarlo, así sea mucha o poca la exigencia, sea mucha o poca la concentración, el organismo lo que le corresponderá será tomar las riendas de la normativa para hacer que se cumpla. Y por último, hay un debate vinculado al tema que planteaba Gabriel Molina en su intervención previa antes de este espacio, que es de gran preocupación para todas y todos, y es el debate que nuestra sociedad debe darse en torno a las nuevas perspectivas de las telecomunicaciones, particularmente del Internet a través del 5G, del famoso Internet de las cosas, que hoy por hoy se nos antoja como una cosa de ciencia ficción. Suponemos todos que es como la Guerra de las Galaxias o como 2001, Odisea del Espacio, que uno le habla a una computadora y la computadora hace tal o cual. Y lo cierto es que el Internet de las cosas ya lo tenemos en los relojes, en los audífonos, en el control del aire acondicionado de la casa, en las heladeras que ya venden, que te hacen el pedido automáticamente en el supermercado y cosas por el estilo. Empezamos a ver el robot que ponemos en aspirar en nuestra casa para que cuando lleguemos esté todo no sé qué. En fin, el Internet de las cosas ya existe y a partir del 5G se empieza a generar además la posibilidad de automatizar ramas enteras de la industria de manera remota, de forma tal que una fábrica sería un galpón con muy poquita gente y con máquinas trabajando de manera autónoma, y que nos obligan a pensar en quién va a hacer esas inversiones, qué va a pasar con la gente, porque es muy lindo pensar en máquinas y en Internet y en pensarnos el futuro y la ciencia ficción, pero qué va a pasar con las personas en este periodo y cómo garantizamos la universalidad del acceso para a su vez poder garantizar la universalidad del trabajo, la universalidad de la educación y la universalidad además de las posibilidades de todas y todos de desarrollarnos como personas, que es en definitiva lo que planteaba el doctor López Goldaracena al principio, cómo hacemos que este tema deje de ser un tema de telefonitos para ser un tema de derechos de las personas. Y así llegamos entonces al final de este segundo programa de Sutel en la Red. Como siempre, les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos nuevamente en esta emisión y les pedimos que estén atentos y atentas a la próxima emisión de Sutel en la Red.